Diciembre del año 80 a las 3:24 AM. Nació un niño blanco con ojos azules, cabello castaño. La madre con mucho orgullo, después de tanto tiempo, al fin sonríe de emoción. Lloraba inquietamente, la enfermera pregunta cuál es la razón. Pues ser padre con solo 6 meses de aquel embarazo los abandonó. No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió. Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingrato le falló. Se parece a su padre y ya dice mamá. Ya los conflictos comienzan, el huérfano no alcanza y nadie quiere ayudar. Solo le importa entender que su hijo necesita comer. Y la renta le faltan 2 meses, la plata que entra no alcanza para nada. Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar. Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él, nada más. Iban pasando los años y el niño lindo de mami vive con mujer, nada se le negó. Sí, en todo se consintió. Creído y presumido, el joven se ha vuelto y se cree el mejor. Por el sudor de su madre tiene carro del año y viste de Armani no más. Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad. Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado o un gran militar. No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar. Soy tu madre, tu padre y tu amiga, fueron las palabras de aquella mamá. Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error. No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó. Amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios. Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción. Diciembre 16 del año 2003, ya no es un niño, ya tiene 23. La madre llorando, su hijo ha cambiado, tiene malas amistades y está drogas también. Consejos le dio y nunca su madre escuchó. Un día tocaron la puerta, oficiales buscando un asesino con su descripción. La madre no lo creía y llorando decía: mi hijo nadie mató. Y la madre llorando de pena gritaba en llantos: ten piedad mi Dios. Le importaba un comino las pruebas, su hijo era inocente en su corazón. Mientras el hijo sufría en la cárcel, más sufrió su madre y murió. El hijo ahora analiza lo buena que fue su madre y nunca la valoró. Se echa toda la culpa y recordar cómo fue es un castigo de Dios. Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error. No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó. Amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios.
cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción. Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error. No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó. Amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios. Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer. Estoy solo aquí en mi celda, triste y recordando, pagando una condena porque yo a un hombre he matado. Pensando siempre en mi madre que toda su vida por mí luchó, que los consejos que ella me daba en mi cabeza jamás entró. Solo espero que ella desde el cielo me escuche y me pueda perdonar. Yo era un hombre que tenía todo, pero nunca tuve jamás un papá. Y había cosas que quería contarle y no me animaba y tuve que callar. Fueron pasando los meses en mi celda, un día un hombre llegó. Tenía el pelo muy blanco y de ojos azules, igual que yo. Según dicen ya lleva 24 años en esta maldita prisión. Y aunque lleva metido en su pecho una gran pena y un gran dolor. Era una tarde de enero y mi compañero se me acercó. Me dijo, ¿quieres que hablemos? Y a mi lado se me sentó. Me dijo, cuéntame de tu vida, cosas que tenga dentro de ti. Le dije, tuve una buena madre, pero a mi padre no lo conocí. Y por andar con malas compañías, a mi pobre madre perdí. Ese hombre me dijo que hace mucho tiempo tenía una mujer, que a la cual amaba con el alma, en su vientre llevaba un hijo de él. Salió una tarde a buscar trabajo porque no tenía nada para comer. Pero a todos los lados que iba nunca tuvo suerte, no supo qué hacer. Se encontró con un viejo amigo y lo convenció de ir a robar. Y a pleno robo todo se complica y un hombre inocente tuvo que matar. Desde hace 24 años está pagando todo su error, pensando siempre en su buena amada y en su hijito que no conoció. Le pregunté por su amada cómo se llamaba y él respondió. Me dijo el nombre completo y un sudor frío por mí corrió. Esa mujer era mi madre y frente a mi padre estaba yo. Esta es la historia que le pasa a cualquiera, una historia de vida que me sucedió. No tuve padre, pero tuve una madre que toda su vida por mí luchó. Aquel que tenga una madre que siempre la cuide y sepa valorar, porque el día que ya no la tenga, mucho le hará falta, pero tarde será. Esta es la historia que le pasa a cualquiera, una historia de vida que me sucedió. No tuve padre, pero tuve una madre que toda su vida por mí luchó. Aquel que tengo